Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de mayo del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer el libro de los Proverbios, capítulos 1, 2 y 3. Proverbios, capítulos 1, 2 y 3. De la misma manera como dentro de la historia de David, dentro de la cronología de David, que es el segundo rey que hubo sobre Israel después de Saúl, así en la vida de Salomón vamos a entrar en cuando Salomón pues logra como su punto máximo en su relación con el Señor, pues tendríamos que hablar de los proverbios. Algo así como que lo que para David son los salmos, para Salomón son los proverbios. Y aquí voy a expresarles una reflexión personal, tomando en paralelo la vida, un poco la vida de Salomón y de David. El paralelismo, de hecho, es muy común en los proverbios y hace parte de lo que se conoce como la poesía hebrea. Una forma de instruir, una forma pues, de dar a conocer pensamientos y, pues en el caso de la Biblia, revelaciones, es a través de los paralelismos, ya sean paralelismos sinónimos que refuercen las ideas o una especie de paralelismos donde hay unas contradicciones para darle valor a lo que se está expresando. Y hablando de poner en paralelo las vidas, y si analizamos el grueso de lo que se le atribuye tanto a David como a Salomón, David podríamos decir que se caracteriza por la adoración y Salomón podríamos decir que se caracteriza por la erudición, ¿sí? Entonces, por un lado, vemos en el escrito de los salmos cánticos, himnos, intercesiones, clamor, súplica, acciones de gracias. ¿Qué nos está mostrando el libro de los salmos? Una relación muy profunda, constante, personal de David con el Señor. Entonces, ¿qué vemos en David? Un adorador. Como cuando David muere y están despidiendo a David, hay una expresión muy particular y dice, el dulce cantor de Israel, ¿sí? Fue una característica muy sobresaliente en la vida de David. Por otro lado, Salomón, vemos al hombre de la erudición y vemos a un hombre sabio, inteligente, eh, pues que obraba de manera pues, que generaba muchísima admiración. Y seguramente, si usted este fin de semana siguió la lectura cronológica, seguramente pudo haber visto varias cosas. Uno, cómo su fama a causa de la sabiduría, a causa también de las obras que Salomón hacía, pues llamó la atención de personas incluso de otras naciones que vinieron desde lejos a ver la sabiduría de Salomón. También hablaban de cómo vivía no solo Salomón, sino que cómo vivía el pueblo que dirigía Salomón. Pero aquí va mi reflexión personal. Lastimosamente, el final de Salomón no fue un buen final a causa de que tal vez ese mismo ejercicio intelectual, a veces el abrir tanto la mente, pues lastimosamente también abre el corazón a otro tipo de cosas. Y lastimosamente Salomón posiblemente dedicó mucho tiempo a la erudición y descuidó la adoración. No quiere decir que David no se haya equivocado, claro, y David precisamente, donde nacieron, por lo menos lo que nos deja ver la Biblia, los errores o los pecados más grandes de David. Nacieron en el ocio, nacieron en el exceso de confianza,
nacieron en que tal vez experimentó excesiva confianza en sí mismo, y cuando uno experimenta excesiva confianza en sí mismo, pues se desliga un poco de la confianza del Señor. Pero al ser David un adorador en esencia, cuando rompe a causa del pecado su relación con el Señor, él la va a sentir mucho más que aquel que simplemente se acerca al Señor a través de la erudición o a través del conocimiento. Y yo pienso, y esta es mi reflexión, que cuando yo cuido mejor mi relación con el Señor a través de la adoración, más fácil me va a guardar que si yo me limito a la erudición cristiana. O sea, tiene menos riesgos aquel que adora, tiene menos riesgos aquel que busca el rostro del Señor que aquel que solo se dedica a la lectura o al estudio de la escritura. Y aquí tenemos un equilibrio que guardar. También es muy peligroso dedicarse solamente a la adoración y a la oración sin profundizar en la escritura. El peligro de tomar este camino, de tomar esta vía, es que podemos volvernos presos de experiencias emocionales y de ciertas sensaciones que pueden engañar nuestros sentidos. Cuando a veces se dedica mucho a la adoración, mucho a la oración y se descuida la escritura, pues pasa que muchas personas empiezan a manifestar nuevas visiones, a manifestar nuevas revelaciones que surgen de experiencias seguramente espirituales, pero también donde los sentidos pueden engañarnos. Pero por otro lado, dedicarse demasiado a la erudición, dedicarse demasiado al estudio, dedicarse demasiado solo a la lectura y no estar en intimidad con el Señor puede generar en nosotros pues un poco de altivez, un poco de soberbia, y fuera de eso lo que transforma el corazón definitivamente es la conjugación perfecta del escrito está con mi relación con el Señor. Ay, es perfecto, un equilibrio perfecto. Y eso lo vemos en la vida de David y Salomón, equilibrados ambos delante del Señor. Entonces no olvidemos, la erudición debe ir de la mano de la adoración, no separarse. En estos tiempos, y más en personas que han tenido la oportunidad de estudiar, pues es más fácil tomar la fe por el camino de la erudición, ¿sí? Es mucho más fácil porque seguramente se ha tomado el hábito del estudio, pero el mundo de hoy nos demanda que de la mano llevemos estas dos acciones para que nuestra fe sea fortalecida, pero también para que nuestro corazón sea guardado. En últimas, ¿qué es lo más importante? Pues que nuestra relación con el Señor se mantenga libre, sana y pura. ¿Por qué además es importante, además de la adoración, la erudición? Porque podemos ser más guardados de falsas y peligrosas enseñanzas que engañan los sentidos, de lo cual Pablo, por ejemplo, advierte mucho, ¿sí? Ahora, entremos en materia de los proverbios. Y como les dije, cuando hicimos la pausa en David para hablar de los salmos, no podríamos referirnos a Salomón de otra manera que no fuera a través de los proverbios. ¿Qué son los proverbios? La palabra que nos traducen como proverbios viene del hebreo mislei, cuya raíz mashal quiere decir algo simplemente como un dicho común, ¿sí? Un dicho común que nace de la experiencia humana y se usa de forma normativa, ¿sí? O sea, que estos dichos que nacieron de experiencias son tan sabios que se convierten casi en una norma. Ahora que tenemos que entender, la revelación del Señor es total. ¿Sí? Si el mismo libro de Romanos, al cual cito constantemente, porque creo firmemente lo que Pablo dice, que las cosas que son invisibles del Señor, su eterno poder y su deidad, sí se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Eso de alguna manera es una revelación natural, ¿sí? El Señor se muestra, el Señor se da a conocer
a través de la creación. La creación que sin duda alguna es perfecta. La creación del Señor es perfecta y no lo podemos dudar. Ahora, una creación perfecta solo puede ser hecha por alguien que es perfecto, ¿sí? Si nosotros percibimos en la naturaleza al Señor, pues también en la experiencia se puede aprender a conocer al Señor. Y esa es una forma en que Dios también se revela al hombre, en sus propias experiencias. De hecho, cuando uno mira los hombres de ciencia de la antigüedad, muchos hombres de fe, incluso que se conoce, estos hombres de fe, fruto de su relación con el Señor, pero también de experiencias, llegaron a conclusiones y a la comprensión de leyes naturales. Los proverbios entonces que surgen de estas experiencias personales, que son comprobadas, obviamente, pues se convierten en normas. También esta expresión de los proverbios se utiliza para hablar de sentencias breves. Como son experiencias que se recogen, es muy común ver en los proverbios o algunos de estos proverbios que no solo están en la Biblia hebrea, sino que también están en otros escritos que se han encontrado de estos pueblos de la Mesopotamia, incluso de Egipto. Hay algunos proverbios, sin duda alguna, que son comunes. Ahora, ¿quién los escribió primero? En la práctica a nosotros pues no nos interesa tanto, sino la aplicabilidad y la sabiduría que hay en cada uno de ellos. Hay una advertencia en el Proverbio 26:7 para que lo tengan presente, y es la advertencia del uso que se le debe dar a los dichos o a estos proverbios o también a estas sentencias breves. Y advierte el Proverbio 26:7, dice: las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Algo así como, si no hay un corazón sabio y entendido, estos dichos, estas sentencias breves son inútiles. Estas sentencias son útiles cuando el corazón ha desarrollado sabiduría. Vamos a ver un poco el Salmo. Bueno, hoy corresponden los Proverbios 1, 2 y 3, pero veamos sobre todo en el Proverbios 1 la motivación que expresa la Biblia de la necesidad también de los proverbios. Y dice primero los proverbios de Salomón. Podríamos, usando la traducción que hablábamos, podría ser los dichos sabios de Salomón o las sentencias breves de Salomón. Y aquí identifica claramente que el principal autor de los libros o de los, digamos así, de este libro de proverbios es Salomón. Se citan otros autores, no se dice mucho de ellos, hay otros autores de algunos proverbios, pero la mayoría se le atribuyen a Salomón. Acordémonos lo que hemos explicado varias veces también acerca de los derechos de autor de la Biblia. Y es muy común en la antigüedad que para darle fuerza a un escrito se le daba la autoría a alguien importante con esas características. Por ejemplo, si salía un dicho o un escrito, una revelación, digamos, un señor en el siglo V antes de Cristo recibe una revelación, y esa revelación surge, por ponerles un ejemplo, de la oración, de la intercesión, pero también de la influencia que tuvo una profecía, por poner un ejemplo, como la de Isaías. Digamos que este hombre, lleno del Señor sin duda alguna, inspirado por el Espíritu Santo, escribe unas sentencias, y como él es un tanto desconocido, pues simplemente puede colocar algo así, que ese escrito le pertenece a Isaías. ¿Sí? Entonces, para darle fuerza a una revelación, los autores se la atribuían a otros autores que tuvieran un poco más de reconocimiento para darle fuerza a ese escrito. Por eso es muy posible que no todos los proverbios sean exactamente dichos de Salomón, sino más bien recogidos en la sabiduría de lo que representa, o más bien en la representación de la sabiduría que es Salomón.
¿Qué dice entonces el proverbio 1? Y fácil, de manera puntual nos dice para qué son útiles los proverbios. Y quiero decirles que algo que a mí me ha llamado mucho la atención de los proverbios es la practicidad de los proverbios. Y si quisiera usted en este camino de fe poner en práctica la palabra del Señor, poner en práctica los dichos bíblicos, un buen ejercicio es leer y poner en práctica los proverbios. ¿Sí? Yo creo que los proverbios nos ayudan a ejercitar la fe en acción, porque son sentencias cortas, contundentes y de una aplicabilidad inmediata. ¿Sí? Mire lo que va a decir el proverbio 1. Dice el versículo 2, ¿para qué son los proverbios? Primero, para entender sabiduría y doctrina. Segundo, para conocer razones prudentes. Tercero, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuarto, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y el versículo 6 nos dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. En esta época, que es mucho más común el entretenimiento, que hay mucha ignorancia, eh, permítanme decirlo, pero en una época donde hay tanto desarrollo científico y tecnológico, también es asombroso y triste la intensidad, la profundidad y la cantidad de la ignorancia. Hay mucha ignorancia. La educación de nuestros niños y jóvenes es mucho, eh, pero por mucho más inferior a la que tuvieron nuestros padres y nosotros. Vuelvo y digo, hay mucho desarrollo tecnológico, mucho desarrollo científico, pero producción intelectual en medio de la gente muy poca. Hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia de la vida, de lo esencial. Hay ignorancia en la sabiduría diaria. Los muchachos sabrán manejar un celular, un computador, bueno, muchas cosas, pero en lo que es necesario y vital en la vida, completamente ignorantes. Y qué bueno que nuestros muchachos y que nosotros pudiéramos entender la necesidad de ir al escrito está y la necesidad de ver escritos como estos proverbios. ¿Para qué? Para poder entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. A veces uno escucha adultos argumentando y no hay argumentos, no hay argumentos sólidos, simplemente expresiones emocionales, unos argumentos completamente superficiales, engañosos. Ahora, ¿qué nos enseña Salomón a través de los proverbios? Bueno, pueden adquirir un poco de sabiduría, de razones prudentes, de seguir y recibir, de recibir y seguir consejos de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, para que seamos sagaces, para que seamos sabios, entendidos, para que podamos comprender lo que el Señor tiene para nosotros. Versículo 7, que esto va a ser muy constante o va a ser frecuente más bien en el libro de los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y dónde nace el temor del Señor? Pues el temor del Señor nace en la adoración. ¿Sí? Por eso yo les decía ahora, tanto salmos como proverbios, tanto el adorador que representa a David como el erudito que representa a Salomón deben ir de la mano. La sabiduría es importante, pero ¿dónde nace la sabiduría? En el temor del Señor. ¿Y dónde nace el temor del Señor? En su presencia. Cuando yo puedo presenciar, evidenciar, ver y percibir con mis sentidos la grandeza del Señor, que Él es todopoderoso, que Él es incomparable, que Él es glorioso. Y como hemos venido con esta expresión de la gloria del Señor como la suma de todas las perfecciones del Eterno, cuando nosotros evidenciamos, presenciamos esa grandeza del Señor, nuestro corazón se llena de ese temor sagrado. Y el temor del Señor en nuestro corazón es el principio de la sabiduría.
Alguna vez yo concluía que el temor de Dios sin duda alguna nos frena, nos contiene, nos permite ser prudentes, cautos en nuestras acciones, palabras y en nuestras decisiones. Pero por otro lado, el amor del Señor en nuestro corazón es ese motor y ese impulso para avanzar en obediencia. Miren qué sabia que es la Biblia, porque la Biblia nos pone en una balanza perfecta el temor del Señor y el amor del Señor. Y en la conjugación de estas dos esencias del Padre en nosotros, pues está una vida equilibrada, una vida equitativa, una vida sana y una vida libre. El temor me frena, el temor me contiene, el temor me permite actuar con prudencia, sensatez, pero por otro lado, el amor me impele, me impulsa, me lleva a actuar y a obedecer. Ambos conjugados me permiten a mí entonces ser un hombre sabio, entendido, prudente y sobre todo que puedo disfrutar de la relación más gloriosa que el ser humano podría disfrutar. Y si yo puedo disfrutar esa relación con mi Señor, con mi Creador, ¿será que podríamos disfrutar también nuestra relación con nuestra familia, nuestro entorno? Por supuesto que sí. Dice a partir del versículo 8, hay un título puesto por los editores de la Biblia, dice amonestaciones de la sabiduría. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahora, ¿qué consejos, qué instrucción y qué dirección van a salir del padre y de la madre? Sin duda alguna, las personas más influyentes en la vida de cualquier ser humano son los padres, por lo menos los primeros 10 años de la vida, por lo menos. Y en esos 10 años es donde tenemos nosotros como padres la oportunidad de poder a nuestros hijos darles instrucciones y direcciones que sean un adorno de gracia a su cabeza, que sean collares a su cuello. Una buena educación. Cuando uno mira la Biblia, la educación que plantea la Biblia es una educación no formal que se da en los hogares. Esa educación no formal que se da en los hogares, lo voy a decir de esta manera, era más o menos el plan y el diseño que el Señor tenía para la humanidad. La educación formal, lastimosamente, está deformando los principios y los valores de las personas. Pero cuando estos hijos, cuando los hijos son instruidos y son dirigidos en un hogar donde hay sabiduría, porque hay temor del Señor, en un hogar donde hay amor y empuje y hay sueños y hay desafíos y hay avance, porque está el amor del Señor. Estos hijos dirigidos e instruidos van a poder sortear las situaciones que presenta la vida. Y cuando viene esta educación formal, que pienso que cada día está más deteriorada, pues obviamente estos hijos se van a poder sostener y mantener a través de los años, en esos pocos años que estuvieron cerca de nosotros. Así que les invito para que en estos días, en nuestros devocionales y sobre todo en su tiempo devocional, ustedes saben que esto es un corto espacio para poderlo ver en detalle, pero ustedes tienen 24 horas del día para sacar el tiempo necesario para que puedan ir a estos libros. Y se van a dar cuenta cómo estos proverbios tienen una aplicabilidad inmediata. Tiene que ver con todos los escenarios de nuestra vida. Tiene que ver con nuestra cotidianidad. Léalos con atención, pero sobre todo intente poner en práctica estos dichos, estas sentencias breves que le van a ayudar, como dice aquí el mismo propósito de los proverbios, a entender sabiduría y doctrina, a conocer razones prudentes, a recibir un consejo prudente, justo y equitativo, pero también a tener sagacidad en medio de la simpleza. Así que entreguémosle este día al Señor, esta nueva semana al Señor, y pidámosle que su palabra
sea esa lámpara, esa guía en nuestro camino, que nosotros podamos recibir estos beneficios que tiene la Escritura. Y no olviden, de la mano debe estar la adoración y el estudio de la palabra del Señor. No lo podemos desligar. Algunos les da más pereza leer la Biblia y decimos no entender, pero ¿cómo nos vamos a quedar con ese no entender si por algo está escrito? Necesitamos entenderlo. Algunos dicen, yo me quedo dormido cuando oro, me cuesta adorar, me cuesta alabar al Señor, pero no hay manera que podamos tener una relación estrecha con el Señor si no hay comunicación. Y la manera como el Señor nos enseña a comunicarnos con Él es a través de la oración, de la adoración, de la alabanza, del culto al Señor. Así que yo les invito a que oremos y le entreguemos este día al Señor en oración. Padre amado, yo te doy muchísimas gracias por este nuevo día y semana que comenzamos. Gracias por la luz del día, porque nos levantamos sanos, porque nos levantamos, Señor, con la esperanza de estar de tu mano. Yo te pido, amado, que nos permitas tener tal sabiduría que aprendamos de la vida de otros, como aquellos que están en la Biblia. Permítenos, Señor, estrechar nuestra relación contigo, esforzarnos, así como nos demanda esfuerzo mantener y tener una buena relación con nuestro prójimo. Así yo te pido, Señor, que me permitas establecer y profundizar mi relación contigo, mi Señor. Te pido que bendigas a tus hijos, a todos los que se esfuerzan y luchan, y que han tomado el hábito de buscarte cada día. Tu palabra nos aconseja hacerlo de madrugada, pero si lo hiciéramos a cualquier hora, Señor, no hay lío. Lo importante es que tú seas nuestra prioridad y que procuremos estar en tu presencia. Amado, yo te pido que bendigas a tus hijos, que tu Espíritu sea la guía en cada uno de nuestros pasos y que tener presente tu palabra en nuestro corazón nos guarde y proteja en cada decisión que tomemos. Padre, guarda nuestra salud física, emocional y sobre todo cuida, Padre mío, nuestra relación contigo. Extiende tu mano de bendición, de gracia y misericordia sobre cada uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.